Hola, buen día amigos, sean de nuevo bienvenidos al canal. Hoy vamos a caminar y disfrutar de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias 2025, el mayor escaparate comercial del norte de España. Para mí es un honor saber que estáis del otro lado de la pantalla, te suscribes, me envías mensajes, compartes y das like al vídeo. ¡Empezamos! Yo me fío menos de ti porque tú no tienes ningún... Don't ever leave me, don't ever say goodbye. La 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias FITMA 2025 se celebró del 2 al 17 de agosto en Gijón, en el recinto ferial Luis Adaro, contando con más de 720 expositores que participaron en la edición de este año. La Feria Internacional de Muestras de Asturias FITMA 2025 se abrió al público el sábado 2 de agosto a las 11 de la mañana y durante 2 semanas fue el punto de encuentro y actividad de instituciones, empresas, servicios y referente de ocio para miles de personas que acudieron al recinto ferial para disfrutar de sus espacios de exposición, gastronomía y entretenimiento.
El FITMA 2025 es uno de los eventos más emblemáticos del verano asturiano y una de las grandes referencias del calendario ferial de España. Se celebró, como en los últimos años, en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, acogiendo más de 2.200 marcas repartidas en 720 stand de exposición, con una programación que combinó innovación, tradición, actividad institucional, gastronomía y nuevas apuestas por la sostenibilidad, la movilidad y el talento joven. Normales o recargadas y cuenta con una resistencia que cuando apretamos se calienta y cuando soltamos se apaga. La Feria Internacional de Muestras de Asturias 2025 mostró su eficacia y eficiencia como dinamizador económico, no solo beneficiando a las empresas presentes, sino también a todas aquellas auxiliares que participan en el montaje y desmontaje de los espacios. La gran mayoría de los expositores que participaron en la feria mostraron un retorno económico y empresarial, demostrando que la Feria de Muestras Internacional de Gijón tiene un impacto económico directo muy relevante, suponiendo un 0,6% del PIB asturiano y un retorno del 0,5% del empleo a jornada completa. La FITMA 2025 ocupó 160.000 metros cuadrados, con más de 720 espacios expositivos y presencia de más de 2.200 marcas. Es considerado el mayor mercado de España. Además, acoge más de 180 actos institucionales durante los 17 días que dura la feria, incluyendo la inauguración, donde se reunieron más de 600 invitados. La feria de muestras es, por lo tanto, un escaparate comercial, pero también un altavoz para el debate, la reflexión y el impulso de nuevas ideas y propuestas.
La sidra tuvo un papel protagónico este año en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, pero en general vimos exposiciones muy destacadas, con un nivel de creatividad y esfuerzo realmente significativo. La parte gastronómica siguió ganando peso, cada vez más vinculada a la industria agroalimentaria. Además, se habilitaron nuevas terrazas que permitieron mejorar la experiencia tanto de los visitantes como de los profesionales que trabajaron durante más de 2 semanas para beneficio de nosotros los visitantes. Este año la FITMA 2025 contó con una mayor presencia de ayuntamientos. Destacaron como todos los años el de Gijón y los nuevos participantes, los ayuntamientos de Carreño y Villaviciosa. Ellos vieron este año la oportunidad de presentar en la feria su potencial turístico y proyectar su identidad. La movilidad sostenible, innovación y digitalización volvieron a ser ejes destacados este año en la feria. En movilidad eléctrica, por ejemplo, vimos una representación clara del sector del automóvil y de las 2 ruedas, con presencia de coches eléctricos, híbridos y nuevas marcas. Especialmente cabe destacar el salto cualitativo y cuantitativo del sector de la moto y una mayor presencia de bicicletas eléctricas. Con el reconocimiento de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2024, este año el gobierno del Principado apostó por visibilizar y proteger un patrimonio único, con profundas raíces en el pueblo asturiano, dedicando su pabellón institucional a la cultura sidrera bajo el lema Asturias ye sidrera, lo nuestro ye mundial. Gracias.
Bueno amigos, ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que te haya gustado la caminata y la información de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias 2025 en Gijón. Apóyame suscribiéndote al canal, es gratis y me ayudas a seguir caminando. Dale like al vídeo y compártelo con tus amigos. ¡Hasta luego!